Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en sus hogares. A todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, sea cada uno de ustedes bienvenido. Vamos a hacer una oración para que Dios, así de esta manera, a través de su Santo Espíritu, guíe todo lo que aquí el Señor va a hacer. Amén. Usarnos en esa gran enseñanza que su siervo trae en esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros, usted ahí en sus casas también. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, una vez más venimos delante de ti, Señor, con agradecimiento, Padre Santo, por la vida, por la salud, porque nos has guardado, oh Padre Santo, en medio de este caos mundial. Señor, has estado con nosotros. Podemos decir y benecer, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre Santo. Con humildad te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a través de estos cantos, a través de la palabra que tú, Señor, esta preciosa enseñanza que traes para todos y cada uno de nosotros, que seamos bendecidos, y todas aquellas personas que nos ven a través, Señor, de esta transmisión, tú les bendigas a través de tu palabra, también les enseñes, Padre, porque tu palabra para eso es, para enseñar, para redarguir y para que cada uno, Señor, vivamos en justicia. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos la honra y la gloria a ti porque tú la mereces, oh Dios eterno. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Cristo, te amo. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo te amo. Te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz, levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Palabras honestas de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.
quiero levantar a ti, oh Dios, solamente para ti, poderoso nombre, Jesucristo, gracias Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás aquí. Creo en ti, nosotros. Bendito es tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Poderoso Dios. Gracias. Gloria a Dios. Pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos, te amos todos a la presencia de nuestro Dios. Oremos a Dios en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias por tu infinito amor, tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Oh Dios mío, nos sentimos realmente agradecidos, Señor, por esa bendición tan grande que tenemos, Señor, de estar en tu presencia. En esta hora, Dios, recibe la honra y la gloria. Oh Dios, en esta hora elevamos este tiempo de adoración y de alabanza para darte reconocimiento, agradecerte por todas tus bendiciones que nos das cada mañana. Oh Señor, gracias porque tu palabra, oh Dios, nos habla, nos presenta. Oh Dios, el mensaje sublime, oh Dios, de que tus bendiciones cada día, oh Padre, las haces descender con bendición, son oportunas y de bendición. Oh, gracias por los que estamos aquí, por los que están en sus hogares, oh Dios, también participando de este tiempo de bendición. Bendice, Señor, a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, y permite que este día, oh Señor, sea un día, oh Padre, de bendición. Oh Dios, ponemos y encomendamos en tus manos a cada familia, oh Padre, que se encuentra en bendición, pero también a cada familia que, oh Dios, en este momento está cruzando por algún tiempo, oh Dios, de enfermedades, de situaciones. Te pido, Padre, que les ayudes, que les des fuerza, oh Padre, bendice, y oh Dios, trae tu bendición para que haya, oh Dios mío, fuerza, poder y también sanidad divina. Y oh Padre, para las familias que también de alguna forma, oh Señor, están, oh Padre, en un tiempo de dolor, de sufrimiento, oh Señor, por la pérdida a algún ser querido, oh Dios, te pido que tú les, oh Padre, traigas consolación, fuerzas, oh Dios mío, y fortaleza espiritual. Y los que estamos aquí, oh Dios, congregados,
bendícenos y llénanos de tu gracia divina. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos envuelva con ese manto de gloria, de bendición y de gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, pongo en tus manos este tiempo, oh Dios, de este momento de fluir de tu palabra. Oh Señor, habla, enséñanos, instrúyenos, oh Dios. Todo estorbo, perturbación del enemigo, los reprendo y echo fuera. Deshago por la palabra de autoridad toda situación adversa, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias porque estamos en bendición y te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios, hermanos? Gracias, gracias a Dios. Quiero invitarles para que en este momento tome su Biblia y vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dios es grande, maravilloso, y nos sentimos gozosos por estar en la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, si tiene su Biblia ya preparada, vamos a leer la bendita palabra del Señor, y así estamos bendiciendo el nombre del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 es de hecho hoy la presentación y continuación del tema que la semana pasada dimos inicio, y hoy lo vamos a continuar, y de acuerdo al tiempo pues nos introducimos con un tema más relacionado a la bendita palabra del Señor. Dice así la Biblia, Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ocupen sus lugares y le damos la bienvenida a todo el pueblo del Señor y a todos los que están en sus hogares, en cualquier lugar, pueblo, ciudad, rancho, colonia, aldea, provincia, donde se encuentre. Quiero decirles gracias a Dios y gracias por estar con nosotros y ser parte de este tiempo de transmisión. Dios les bendiga y nos gozaremos en el Señor. Muy bien, en este día vamos a continuar con el tema titulado Veracidad de las Escrituras. Veracidad de las Escrituras. Ahí está nuestro temario. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad al tema que la semana pasada Dios nos permitió retomar y continuar. Hoy vamos a hablar sobre la continuación, que es precisamente hablar sobre el tema que tiene que ver cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Bendito es el Señor. Y bueno, esto es muy maravilloso, porque la palabra del Señor nos enseña cosas maravillosas que tiene que ver con la bendita palabra de Dios. Así es que en este día, hoy nos hacemos la pregunta: ¿cómo la Biblia llegó a nuestras manos? ¿Cómo es que la palabra del Señor fue traída a nuestros corazones? Por eso, en este momento, cuando hablamos de que la Biblia es palabra de Dios, el tema pasado, Dios nos habló cosas maravillosas sobre argumentos maravillosos y cosas que plasman de que la palabra es la bendita palabra y expresión de nuestro Dios, porque es Dios hablando a nuestras vidas. Así es que hoy vamos a dar continuación, y quiero que vaya a su pantalla en este momento, y quise que usted reflexione en esta palabra. Dios hablando su palabra. Dios hablando su palabra. A través de la historia de los años he escuchado algún tipo de palabra interrogante de algunos hermanos, o inclusive personas no convertidas, impías, que no conocen de Dios,
y que en algún momento dado hicieron una pregunta, y la pregunta fue: ¿cómo la Biblia realmente se hizo realidad? ¿Cómo las 40 personas que escribieron? Porque no olvidemos que el autor es Dios mismo. Las 40 personas que escribieron, bueno, son autores de los escritos, pero realmente el autor de la esencia de la palabra es Dios mismo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que estos 40 aproximadamente autores de la escritura recibieron el mensaje para plasmarlo en el papiro, en el pergamino de ese entonces, y llegar a convertirse en lo que hoy hablamos las Santas Escrituras, la palabra de Dios o la Biblia? Bueno, Dios hablando su palabra. Sé que puede haber un sinfín de situaciones que tiene que ver con la palabra de Dios, sí, con la palabra de Dios, pero realmente, ¿cómo es que la Biblia, las Escrituras, la recibieron estas personas? Bueno, aquí encontramos que la Biblia fue traída de parte del Señor a través de 3 medios, y hoy quiero presentar el primero, y nos vamos a ir con la bendición del Señor. La primera forma que Dios usó para que la Biblia se hiciera realidad y que los que la escribieron la pudieran recibir de parte del Señor, número 1, fue a través y por medio de la revelación. La revelación. Aquí encontramos este punto tan importante que es necesario entenderlo. Revelación. Si usted puede captar en su pantalla, dice revelación, del griego apocaliptus, que significa revelación, del latín revelare, que significa descubrir algo que estaba oculto o desconocido. Es decir, que a través de la revelación Dios estaba revelando y descubriendo secretos para su pueblo, dados a personas que Dios llamó y escogió para que la escribieran. Aquí hay 2 pasajes de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2, la Escritura dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Notemos aquí algo muy importante: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder. Y ahora en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 4, la Escritura nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Jesús. Notemos aquí algo muy importante, que este primer asunto que la palabra de Dios nos habla, y que dentro del tema general bibliología, las Escrituras, no digo la Biblia porque no olvidemos que Biblia es el volumen,
Pero las escrituras, la palabra de Dios, fue traída a estos 40 personajes por medio de revelación. Es verdad que los 66 libros Dios usó diferentes formas para que ellos la escribieran. En algunos casos fue revelación netamente. Y hablaría, por ejemplo, de algunos libros donde hubo una revelación pura. Por ejemplo, Apocalipsis, Daniel, varios libros proféticos fueron escritos bajo la revelación. De hecho, Apocalipsis fue revelación pura, porque es varios asuntos que el escritor, llamado Juan, realmente era difícil que por otros medios de investigación pudiera haber escrito el libro de Apocalipsis. Y aquí apuntarlo un asunto para abrir brecha a otros libros. Hubo libros que no fueron escritos netamente bajo la pura revelación, sino que Dios usó otros medios para hacerlos llegar, y los hombres escribieron a través de otros medios que no fue la revelación. Sin embargo, varios libros, y hoy bueno sería complicado exactamente hacer una selección de qué libros fueron traídos por revelación, pero lo que sí puedo hoy mencionar que Apocalipsis fue traído por medio de revelación, y aquí la palabra lo expresa. Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, en este caso a Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto. Y a su siervo Juan dice que le fue dada esta palabra por testimonio, y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio, que él escuchó, pero que fue a través de netamente revelación. No olvidemos que Juan, en este caso, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu al cielo, y él escribió bajo una plena revelación, y el ángel le revelaba, le decía, y Juan escribía. Entonces vamos a encontrar que hubo escritos que fueron bajo revelación. Sin embargo, hubo otros libros que no fueron bajo netamente una revelación. Haré un ejemplo: Hechos de los Apóstoles, antes de pasar a los siguientes párrafos. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, de hecho, el libro es considerado como un libro histórico. Hechos de los Apóstoles es historia, por eso se llama Hechos. En algunos casos se le llaman el libro de los Actos. Es decir, todas las cosas que la iglesia en sus comienzos vivió y experimentó, la iglesia primitiva, como se le ha considerado. Y cuando hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que el mismo escritor Lucas, la palabra de Dios nos habla que este hombre escribe el libro de Hechos de los Apóstoles y otros libros más que requieren, por ejemplo, evangelios, donde los que los escribieron, ellos investigaron la historia, redactaron, indagaron, preguntaron, hicieron anotaciones, pero esto no quiere decir que ellos escribieron lo que a ellos bien les pareció. Es decir, que hay libros que son declarados canónicos, porque hay libros apócrifos que no fueron ni por revelación, ni por iluminación, ni por otro nexo. Fueron libros que meramente se recopiló información y se escribieron. Y aunque son libros útiles porque contienen historia y otro tipo de información, pero cuando hablamos de los 66 libros de la Biblia, libros canónicos, encontramos que son libros donde directa y netamente Dios intervino para que los hombres escribieran no lo que a ellos bien les pareciera. Es decir, que Dios realmente
habló a través de varios medios. Uno de ellos, la revelación. Y como aquí lo encontramos, la palabra revelación significa Dios descubriendo algo que estaba oculto y desconocido y revelándolo a estos escritores para que escribieran. En el caso de Juan, él se le reveló, se le dictó, se le enseñó, se le mostró. Y Juan, por eso en el libro de Apocalipsis, si notamos, hay varias expresiones que están muy relacionadas a revelación. No olvidamos, revelación, descubrir algo secreto, quitar el velo, y en este caso Dios abriendo los ojos espirituales de estos escritores y mostrándole. Y Juan dijo que él dice, y yo vi la santa ciudad, vi. Es decir, que Juan le fue revelado, vio. Y esto no quiere decir que en todo tiempo él vio las cosas que el hombre no puede ver. Entonces él prácticamente escribió lo que él vio, pero también lo que él oyó, escuchó, lo que le fue revelado, lo que miró a través de lo que estaba sucediendo en ese momento donde él fue transportado, en este caso por el Espíritu. Sin embargo, encontramos que hubo otro personaje llamado Daniel, que él también escribió, pero notemos que ahí Dios les dictó también. Él le reveló y le dijo, escribe las 4, por ejemplo, el libro de Daniel, escribe. Y las 4 bestias que has visto, está hablando de los 4 imperios que iban a suceder. Y él realmente estaba escribiendo. Ahora, aquí encontramos que esto es revelación. Es revelación, porque lo que él escribió era algo que no había sucedido. Cuando él empieza a escribir parte, es decir, Daniel tiene varios párrafos. Algunos fue a través de descifrar un sueño del personaje Nabucodonosor, y entonces ahí Dios le revela la interpretación. Pero llega otro párrafo donde Daniel empieza a escribir lo que Dios le dictaba y le dice, las 4 bestias, dice, significan esto y esto y esto. La primera un león, el otro un oso, y así. Y Daniel empezó a escribir, pero bajo la directa y plena y llana revelación de nuestro Dios. Podemos dar gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Lo segundo, y aquí lo encontramos. Lo primero, revelación. Pero ahora encontramos que Dios empezó también a dictar, a hablar, a revelar, pero en este caso es la inspiración. ¿Qué significa la palabra inspiración? Lea usted ahí en sus pantallas. Y ahí vamos a encontrar inspiración del griego theoneutos, que se deriva de 2 palabras: theos, Dios, neutos, aliento. Es decir, aliento de Dios. Es el Espíritu Santo trayendo luz a la mente de los escritores, inspirándoles para escribir su palabra. Inclusive la palabra inspiración, alguien la explicó, que la palabra inspiración es como inhalar aire y exhalar. De ahí viene la palabra inspiración. La palabra inspiración es eso: aliento de Dios, respirando el aliento de Dios y exhalando. Es decir, que ellos hablaron la palabra de Dios inspirados, pero no en sus emociones. Porque hay personas que muchas veces escriben poemas, los poetas. Hay personas impías que escriben letras de canciones y se inspiran, o escriben inspirados, pero en sus emociones. Se inspiran en la mujer, en la naturaleza,
en el hombre, en aquello, en lo otro, en las rosas, en la fauna, en las aves, en los sonidos, en las montañas. Pero quiero decirles y les aseguro que estos personajes que escribieron alguna parte de algún libro o algún escrito, lo hicieron inspirado, pero no en sus emociones. Inspirados, y la palabra es muy clarísima. Inclusive los versículos lo hablan y lo determinan. La palabra de Dios habla que hablaron y escribieron la palabra inspirados por Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3 y los versículos 16 al 17? Lo leímos ya. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero note usted lo que la palabra está hablándonos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia dice que los santos hombres, hablando de los escritores, hablaron y escribieron, hicieron sus redacciones, anotaciones, inspirados por Dios. Es decir, que ellos, el ejemplo que les daba, inspiración es como respirar o inhalar el aire, el oxígeno, a los pulmones y exhalar. Ellos, en este caso, inhalaron el aliento de Dios, la palabra de Dios, la recibieron directamente. Es claro que fueron hombres de Dios, hombres que Dios usó, hombres que pudieron hablar y hablaron lo que Dios les dio, les dictó, les habló. Alguien suele pensar que los hombres estaban en una ocasión, alguien puso un ejemplo y dijo: ¿será que los 40 autores estaban sentados en una silla, en una mesa, y Dios, sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, o enviando Dios un ángel, se presentó ahí frente a ellos, y ahí Dios de pie empezó a dictarles, así transfigurado, o un ángel? Y no necesariamente es así. Claro que hay casos donde Juan, por ejemplo, dice que fue llevado por el Espíritu y el ángel le mostró. Son casos importantes, pero en este caso, inspiración es que Dios habló a ellos, ellos percibieron el mensaje de Dios y hablaron lo que Dios les instruyó, lo que Dios les inspiró, y todo lo que ellos hablaron fue la pura palabra de Dios. Bendito es el Señor. Hay varios libros que nos son dados por inspiración y se usó esta forma. Puse un ejemplo al principio de que hay libros de revelación donde Dios habló y reveló. Juan, Daniel, donde dice y Juan o Daniel dice: y vi las bestias. La primera era así. Juan: y vi, dice, un ángel volar y abrir el pozo del abismo, y vi surgir seres infernales en forma de langostas. Juan estaba viendo, o sea, se le estaba siendo revelada la palabra. Pero cuando hablamos de inspiración, aquí estamos hablando de algo diferente. Es Dios inspirando para que ellos escribieran lo que netamente Dios les estaba hablando. ¿Alguien de los que estamos aquí nos podría dar un ejemplo, posiblemente de algún escrito, de algún libro, donde algún personaje escribió inspirado por Dios? ¿Alguien quiere participar? El libro de los Salmos, ¿sí? Por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Habrá otro libro?
¿Por qué el libro de los Salmos? Bueno, no olvidemos que los salmos son himnos, inclusive, es poesía. Proverbios se escribió inspirados, pero es palabra de Dios, es enseñanza. Así como los himnos que hoy entonamos, los hombres de Dios los escribieron inspirados. No deja de sorprenderme personas que muchas veces, sin ir a una escuela, a una universidad, escribieron himnos. Algunos son de cientos de años, otros de hace 50 años, pero son himnos tan maravillosos que tienen una enseñanza, son verdaderos sermones y están maravillosos. Tienen poema, enseñanza, doctrina. Ahora, no quiere decir que los himnos que se cantan los vamos a canonizar, ¿verdad? Para meterlos a la Biblia. Finalmente, estos himnos fluyen de la palabra de Dios, pero la autoridad suprema es la Santa Escritura de Dios. De tal manera que Salmos, Proverbios, Eclesiastés, oiga, son escritos traídos por inspiración. Los hombres hablaron, escribieron y nos dejaron enseñanzas tan maravillosas que realmente traen gran bendición y provecho. Inspiración. Ellos respiraron la palabra de Dios y la exhalaron escribiéndola en los pergaminos, en los papiros, y ahora a nosotros nos toca deleitarnos de la bendita palabra de Dios. Alabe al Señor, hermano. Gloria al Señor. Pasamos al siguiente punto. Vayamos a nuestra pantalla. Y el tercer punto que encontramos es Dios iluminando. ¿Pero qué significa la palabra iluminando? Bueno, es muy claro. Es tomar una lámpara y encenderla para poder ver. La iluminación tiene, en realidad, con la inspiración y la revelación, cosas en común, van tomadas de la mano. Sin embargo, encontramos que la palabra iluminación significa entendimiento divino para escribir las verdades ya reveladas. Esto es maravilloso. Repito, la iluminación es Dios trayendo un entendimiento divino para que aquellos escritores elegidos de Dios para plasmar los escritos de la palabra de Dios, las plasmaran en los papiros y pergaminos. Pero aquí hay algo muy importante, dice entendimiento divino para escribir las verdades o verdades ya que reveladas. ¿Habrá un ejemplo de algún libro que fue escrito por iluminación? Dígame alguien algo, por favor. ¿Qué libro, por ejemplo? Que a lo mejor está muy fuerte en historia, en eventos, en situaciones. ¿Habrá algún libro? Ayúdeme a alguien. Gloria a Dios. Hay libertad de participar, por supuesto. Bueno, yo les daré un libro. Verdades ya reveladas. Algunos de los libros les hablaré de los evangelios. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles fueron eventos que ya habían transcurrido, porque usted lea Hechos de los apóstoles y se habla, por ejemplo, de Pablo. ¿Quién escribió Hechos de los apóstoles? ¿Fue Pablo? No fue Pablo. Pero ¿qué contiene Hechos de los apóstoles? Historia. ¿Qué más contiene Hechos de los apóstoles? Eventos que sucedieron, persecuciones, varios concilios que se llevaron a cabo en ese mover, establecimiento de ministerios. Y cuando hablo de concilios,
Estoy hablando de reuniones de líderes de aquellos entonces de apóstoles para determinar qué cosas, los gentiles se les debería de imponer y qué cosas no. Y me llama la atención, por ejemplo, un concilio donde ahí estaba el pleito, si los gentiles se deberían de circuncidar o no, si los gentiles deberían de comer esto o no. Y ahí los apóstoles estaban, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a determinar? Porque lo que se determine es lo que quedará plasmado en las Escrituras. Y las Escrituras narra esos episodios. Y se levanta un apóstol y dijo: así no es bueno que a los gentiles se les imponga que sean circuncidados, solamente que se abstengan. Y empieza a hablar de situaciones. ¿Y quién escribió Hechos de los Apóstoles? Lucas. Yo me imagino a Lucas ahí, ¿verdad? Él recapitulándole, recabando información, indagando, preguntando. Pero esto no quiere decir que él lo hizo usando su experiencia. Él lo hizo bajo el asunto de la iluminación. Dios escogió a este personaje. Dios escogió a otros personajes como a Moisés. Dios escogió a los que escribieron libros del Antiguo Testamento, como fue los libros de los Reyes, Crónicas, las cartas de Samuel, Esther, Éxodo, Deuteronomios. ¿Sabe usted que Deuteronomio es la revisión de la ley de Dios? Levíticos, situaciones de mandamientos establecidos para el pueblo de Dios, donde se les dio leyes, y no eran los 10 mandamientos, leyes de salud, de política, leyes de salubridad. Y ahí vemos, hermano, a los escritores, Dios usándolos con el asunto de la iluminación, que era entendimiento divino para escribir las verdades ya reveladas. Iluminación, el proceso mediante el cual el Espíritu Santo guió, ayudó a las personas a comprender las verdades, hechos y acontecimientos históricos para plasmarlos en la palabra de Dios. En segundo libro epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la palabra del Señor dice, quiero leer textualmente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto primero, oiga, aquí subraye, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dije al principio, la iluminación, revelación e inspiración están estrechamente relacionadas. Aliento de Dios, Dios hablando, trayendo luz, revelando, descubriendo, quitando el velo, de tal manera que la iluminación fue otro medio de cómo los hombres, usados por Dios y escogidos para plasmar las Escrituras, escribieron, o siendo revelados de parte del Señor lo que deberían de escribir, o inspirados o iluminados
Y así escribieron, en el caso de los evangelios, lo que Dios determinó que quedara plasmado. Me llama mucho la atención porque hay un versículo que dice: si las cosas que sucedieron en torno a hombres, en este caso como Jesús, se hubieran escrito todo lo que sucedió, dice un escrito, no cabrían ni en todos los libros del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se escribió fue lo que Dios determinó. Me llama mucho la atención porque los 4 evangelios, que inclusive les llaman los evangelios sinópticos, me llama la atención porque lo escribieron diferentes personajes, pero no hay contradicción alguna. Aunque alguien suele decir sí, hay contradicción, porque un evangelista escribió que Pedro lo habría de negar antes de que el gallo cantara. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y el otro evangelista escribió que lo negó cuando el gallo cantó una sola vez, hermanos. Alguien, si no lo ha leído, yo hoy le quiero mencionar. Un evangelista habla que cantó una vez y el otro que cantó 3 veces. Entonces, ¿quién tiene la razón de los 4 evangelistas? O en este caso de los 2. Uno escribió mal porque el gallo cantó 3 veces y el otro una vez. Les dejo de tarea esto, lo podemos investigar. Pues bien, les voy a decir la pauta. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que no hubo equivocación en ninguno de los 2 evangelistas, sino que cuando Cristo dijo, el gallo cantarán, y antes de que cante dice, tú me vas a negar también. Y entonces el gallo cantó, pero muchas veces el gallo canta y así, y así vuelve y vuelve. Ahí están los 3. Pero realmente, hermanos, el otro, pues simplemente el gallo cantó, pero ahí estaba implícita los 3 kikiriquíes, como quien dice, ¿verdad? Entonces, no hay contradicción realmente. ¿Cuál es el problema? Entonces, estoy quizás dando un ejemplo muy, quizás importante, pero en la Biblia encontramos varios ejemplos que aparenta haber contradicción. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles hay un ejemplo, el asunto, y yo esto se los voy a de tarea, no voy a hacer más tiempo, pero se los voy a dejar de tarea. Donde la Biblia habla que cuando Jesús se le aparece a Pablo, dice la Biblia que él iba montado en un caballo, y cuando se le apareció, dice que él cayó. Y después dice, y a la verdad dice, Dios habló, y por un lado dice que los hombres vieron la luz pero no oyeron la voz, y por otro lado dice al revés. Entonces yo quiero que usted lea esa parte y descubra, hay contradicción, pero si estudiamos a fondo no hay ninguna contradicción. Y así va a haber varios ejemplos en la Biblia. Entonces, realmente, volvemos al punto para no desviarnos mucho del tema. La Biblia, Dios la trajo, Dios la dictó a través de 3 medios que estamos ahora hablando. El primero fue la revelación. Dios es revelando, descubriendo a través de la inspiración. Los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo tercero, iluminados por el Espíritu Santo. Y los hombres hablaron con verdad, sin equivocación, y es hablando y escribiendo la palabra genuina de Dios. ¿Podemos dar gloria al Señor, hermanos? Gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar y vamos a cambiar un poco de tema ahora para hablar de la introducción de un siguiente punto que vamos a hablar. Hoy hemos concluido este punto que tiene que ver cómo la Biblia llegó a nuestras manos y cómo se plasmó. Fue a través de estos medios que acabamos de mencionar. Pero ahora faltaba otro punto muy importante: cómo reunir exactamente, y creo que este era otro punto muy importante.
40 autores escribieron. Sí, escribieron la Biblia o las Escrituras. 40 personas. Pero vea su pantalla, por favor. Había, hasta ese momento, si hablamos del Antiguo Testamento, había 39 escritos. Cuando termina el Nuevo Testamento, los 27 libros, ahora tenemos 66 libros que 40 aproximadamente autores o escritores habían escrito. Sin embargo, durante el periodo intertestamentario, que tardó 400 años, y aún en el primer siglo de nuestra era, se escribieron cientos y cientos de libros. Por ejemplo, en el periodo intertestamentario, varios libros, que muchos de ellos se agregaron en la Biblia católica, los libros apócrifos. Pero no eran 6, 7 libros. En la historia encontramos tanto entre los dos periodos de los testamentos y durante cuando se escribe el Nuevo Testamento, que fue el primer siglo, se escriben varios libros: Macabeos, Barú, evangelios de Jesús, muchos evangelios de Jesús, no solo los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hubo muchos, inclusive Hechos de los Apóstoles, varios libros, varias cartas, epístolas, muchos libros. Por ejemplo, hay un libro que se escribió durante el primer siglo, que es un evangelio, donde en ese libro narra, dice que Jesús, mientras era niño, él jugaba haciendo figuras de aves de barro y le soplaba y las lanzaba al aire y empezaban a volar. Imagínense que ese libro lo hubieran incluido en nuestra Biblia como un libro canónico. Yo no sé cómo yo podría predicar, por ejemplo, esa escena de Jesús haciendo ese milagro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué esos libros no entraron en el canon como libros revelados, inspirados e iluminados? Pues porque no eran libros que Dios reveló y usó a esas personas. Fueron personas que escribieron, porque hubo, como les comento, miles de escritores. Hay cientos de libros que no solo son los que están en la Biblia católica, son cientos, por no decir miles de libros apócrifos que no fueron revelados por Dios. Entonces, para poder reunir y seleccionar 27 libros, 39 libros, 66 en total de la Biblia, para plasmarlos en un volumen llamado la Escritura y llamar a esos 66 libros, como ahí lo miramos en nuestra imagen, libros canónicos, verdaderamente esto iba a ser un desafío enorme. ¿Cómo seleccionar 66 libros que se pudieran decir, esos 66 libros son los libros que contienen la bendita palabra de Dios? Son los 66 libros que tienen la revelación, que fueron escritos por personajes que realmente Dios los usó para escribir. Esto no fue fácil, hermanos. Quiero decirles que tardaron muchos años, siglos. Fue a través de muchas épocas, hasta que finalmente se logró determinar y decir: Génesis,
Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y así llegamos hasta Judas y Apocalipsis. Son los 66 libros que entran en el canon de las Sagradas Escrituras. No fue fácil, porque si en nuestra Biblia aparecieran muchos libros apócrifos, estaríamos en un grave problema. Pero gracias a Dios que los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia se le llaman los libros canónicos. Y este es el tema que en este momento vamos a introducir: los libros canónicos. ¿Qué son los libros canónicos? Bueno, en Proverbios capítulo 6 versículo 23 dice la Escritura: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Resulta imposible que cualquier libro que no sea los escritos revelados, inspirados e iluminados por Dios puedan ser libros que realmente nos den, primeramente, que sean antorcha, que tengan enseñanza, luz, que sean camino de vida y que traiga reprensión. Resulta difícil. Por eso, cuando hablamos de el canon de las Escrituras, no de la Biblia, de las Escrituras, encontramos que el término canon de las Escrituras son los 66 libros considerados de origen divino. Quiero leer para alguien que quizás la letra le esté un poquito chica. La palabra canon del griego es canón, del hebreo cané, y significa caña o vara o regla de medir. De ahí viene la palabra canon, caña, que en el griego es canón, del hebreo cané. Antiguamente no existían reglas como las que ahora usamos, o metros. La palabra caña era literalmente y textualmente una caña que se usaba de las plantas, y ese palo barrote, los más derechos y largos, se cortaban y se les marcaban las medidas de longitud, y esa caña servía para medir dimensión y rectitud también, que estuviera bien derecha. De tal manera que la palabra canon de caña significaba regla o vara para medir, y se usaba antiguamente. Aplicada a las Escrituras, significa las reglas por las cuales los 66 libros fueron declarados, inspirados, revelados por Dios de forma divina y aceptados por la iglesia cristiana. Es decir, que los 66 libros de nuestra Biblia los llamamos libros canónicos. ¿Por qué son libros canónicos? Porque son libros inspirados divinamente y son libros que sirven como una regla para medir, una regla para corregir, y fueron aceptados por la iglesia cristiana desde la antigüedad. Vamos a aprovechar unos minutos solamente, si me los permite. En Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo nos narra Jesús hablando y mencionando los libros del Antiguo Testamento. O sea, Jesús aprobó los libros del Antiguo Testamento. Hoy vamos en estos momentos solamente a introducirnos en cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y cómo fue su desarrollo. Quiero que usted tome nota de esto.
hubo varios procesos, porque no olvide que el Antiguo Testamento se escribió, o sea, se empezó a escribir 2000 años antes de Cristo. El primer hombre que Dios usó para escribir libros del Antiguo Testamento fue Moisés. Es claro que Moisés escribió varios libros, pero él no los vivió. Por ejemplo, hay un libro muy profundo, que es el libro de Job, que históricamente narra la bibliología, que fue el primer escrito en la historia, el libro de Job. Pero el libro de Job contiene información que muchos nos preguntamos: ¿cómo Job escribió el libro de Job? ¿Acaso fue contemporáneo de él? ¿Lo conoció? La Biblia no narra nada de esto. Lo que aquí se cree que el libro de Job, Moisés lo escribió bajo revelación directamente, no investigando dónde vivió Job, qué hizo, cómo estuvo el asunto. Él lo escribió bajo una revelación. Sin embargo, encontramos que hay otros libros que fueron también por revelación. Pero también no olvidemos, y aquí quiero hacer un paréntesis: Moisés escribió Génesis, pero el libro de Génesis narra episodios del origen del hombre. Se habla del Edén, lo que ahí sucedió, cómo Moisés supo, o cómo sabía, o cómo investigó todo esto, de lo que sucedió en el Edén, de los días que, bueno, el libro de Génesis fue escrito por los tres medios: revelación, inspiración e iluminación. No olvidemos que hay escritos donde, vamos, ni siquiera Moisés tuvo que indagar, investigar bajo la iluminación, aunque hubo partes que sí la escribió bajo iluminación. No olvidemos que, de acuerdo a la bibliología, nos narra y nos enseña que antiguamente no existía el papel como ahora lo tenemos, donde podemos escribir un diario, escribir escritos, donde hay historia, pero aún con todo eso resulta complicado. Sin embargo, antiguamente estaba la tradición y la costumbre de que de padre a hijo, en este caso Adán, Eva, a sus hijos, en este caso Caín, Set y los demás hijos que tuvieron, porque no fueron solo tres: Caín, Abel, Set. Ahí empieza la historia, pero sin embargo dice la Biblia: y tuvieron hijos e hijas. Adán y Eva instruyeron a sus hijos, por ejemplo, a ofrendar, hablaron de Dios, hablaron de cuántas enseñanzas que ellos aprendieron de Dios mismo, porque Él descendía al huerto y hablaba con ellos cara a cara. Qué maravillosa experiencia. Y Dios los instruyó. Yo diría que Adán y Eva tuvieron al maestro de maestros, Dios. Les reveló, les instruyó, les dio mandamientos, de tal manera que ellos instruyeron a sus hijos, Caín, Set y los demás hijos, a sus hijos, y pasó por generaciones y por generaciones, de tal manera que aunque la humanidad fue destruida, pero hubo 8 sobrevivientes: Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 nueras, que traían información ancestral, y ellos pasaron la información. Históricamente así lo narra la bibliología, que era bajo la transmisión oral, repetición y memorización, de tal manera que seguramente cuando Moisés escribió, muchos escritos de los libros que él escribió fue bajo iluminación, bajo lo que había ya de información en el pasado, lo que se hablaba. Otros a través de la revelación y otros a través de la inspiración, de tal manera que encontramos, y volvemos aquí a nuestra imagen, en los días de Moisés, el canon de la escritura, dice Antiguo Testamento, fue al principio gradual y no fue creado por una autoridad eclesiástica, es decir,
líderes ministeriales, un pastor, no existía, ni siquiera había una iglesia, no hubo concilios. Fue Moisés netamente el que, empezó a recabar todos esos escritos que existían en ese entonces, cuando ni siquiera existían los pergaminos, ni la técnica del papiro. Era a través de escritos en piedra, a través de memorización, a través de transmisión oral, de tal manera que se empezó a escribir. Y el inicio, dice, hermano, el primero que empezó a recabar y a seleccionar los libros canónicos fue Moisés. En Éxodo 40:20 dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Éxodo 17:14: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. En los tiempos de David ya existía y estaba muy fuerte el oficio de registros de libros. Había escribanos, muchos escribanos, que se dedicaban de tiempo completo a escribir. Históricamente se habla de que hubo escribanos que murieron en toda su vida, larga, mediana o corta, escribiendo o traduciendo o reescribiendo libros de la ley, del Antiguo Testamento. No olvidemos que el Antiguo Testamento fue el tiempo más largo que se escribieron, con una duración de casi 1600 años, de tal manera que encontramos que el Antiguo Testamento se fue escribiendo un libro, otro más, hasta completar todos los libros del Antiguo Testamento. Y realmente el canon del Antiguo Testamento, se fue conformando a través de muchos años. Como decimos, en los tiempos del rey David ya existía el oficio de registros de libros. Había escribanos que fueron coleccionando, registrando y guardando a través del mandato, órdenes de los reyes de Israel. Los reyes de Israel inclusive muchas veces financiaron leyes para que los libros del Antiguo Testamento fueran escritos, reescritos, coleccionados y guardados con mucho celo. Es más, les voy a dar una información bíblica. Inclusive hubo un rey que inclusive ni siquiera era del pueblo de Dios, un rey pagano, el rey Ciro el Grande, que la Biblia dice que cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, la ciudad destruida, el templo derribado, la palabra de Dios narra que este rey, de alguna manera, Dios permitió y fue usado en este caso bajo esta línea. Dice que este rey dio la permisión de algo inimaginable para los judíos, de que los judíos, después de tantos años de cautividad, todos recibieran su liberación. Y no solo su liberación, sino les dio el permiso de regresar a su tierra. Y no solo eso, dice que él financió económicamente, bajo leyes estrictas, de que el pueblo de Israel recabara, juntara, reescribiera, redactara y reunieran todo lo que era del templo, muebles, recipientes de oro y también los rollos que había en ese entonces escritos de la antigüedad, que se reescribieran, que se guardaran, y fue algo maravilloso. Por eso se habla de la ley de Darío, que fue el único rey pagano que financió y apoyó todo eso. Bueno, pues en este asunto fue exactamente en los días de Esdras, Nehemías, cuando sucede toda esta situación, donde
dice que desde los días de Daniel se hace referencia de que ya existía una colección maravillosa de los libros del Antiguo Testamento. Algunos, por supuesto, porque no todos habían sido terminados. La colección final de los escritos del Antiguo Testamento fue completada durante el periodo y tiempo de Esdras y Nehemías. De hecho, estos dos personajes aparecen en la Biblia. Dice Esdras 7:6, este Esdras subió de Babilonia. Dice, él era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Oiga, aquí estamos hablando de lo que pasó. Dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y en el año 292 antes de Cristo, a esa época ya el Antiguo Testamento se había terminado de escribir. Porque no olvidemos que el Antiguo Testamento se escribe del año 2000 al año 1600. Y entonces los 400 años restantes fue el tiempo que tardó el periodo intertestamentario entre ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. De tal manera que en el año 292 antes de Cristo, un hombre que en la historia se relata, inclusive está narrado en algunos libros apócrifos, Simón el Justo, dice, declaró que por lo menos el canon del Antiguo Testamento había ya estado terminando. En ese tiempo circulaba ya la versión, hablo del año 292 antes de Cristo. Para ese tiempo circulaba ya una versión del Antiguo Testamento conocido como la versión Septuaginta. Vuelvo a recalcar para que lo memorice, porque vamos a hablar, hay un tema específico de esto, que es en el tema de las traducciones de las escrituras. Ya circulaba en ese tiempo, año 292, o sea, estamos hablando en el tiempo del silencio, donde ya no había revelación. El Antiguo Testamento se había terminado. El Nuevo Testamento no empezaba todavía a escribirse, porque el Nuevo Testamento, aunque de acuerdo a bibliología habla que se escribió en el siglo I, pero en realidad el Nuevo Testamento se empezó a escribir años después de Cristo y terminó en el año aproximadamente 100. Pero encontramos que en el año 292 ya se había completado, tardaron 100 años en traducir los libros del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Y esta versión de los escritos del Antiguo Testamento, que estaban escritos, obviamente que no en un volumen como lo que tenemos ahora, eran escritos o códices, pero en pergamino. Ya se había terminado todo el Antiguo Testamento de traducir del hebreo al griego, es decir, que ya existía Antiguo Testamento en griego. Y el canon se iba conformando, pero no estaba determinado aún todavía qué libros eran realmente canónicos. Continuamos. La formación del Antiguo Testamento y de su desarrollo final, y con esto terminamos. El Antiguo Testamento, para que se declarase como libros canónicos, se determinó y se terminó formalmente, dice, después del año 70. ¿Por qué pongo el año 70? Bueno, históricamente usted conoce la historia de acuerdo a la palabra de Dios. Encontramos históricamente que después de que Israel o los judíos se establecieron y estaban ahí en su tierra, la Biblia habla que bajo el gobierno de Roma, en el año 70 fueron invadidos por los romanos. Obviamente que los judíos se rebelaban, había guerras, guerrillas, y finalmente viene el Imperio Romano, dirigido por un general Tito Vespasiano, y invade toda Jerusalén, destruye el templo, que fue la última destrucción, los muros y todo eso. O sea, el templo quedó hecho polvo, cumpliéndose la profecía de Jesús. No quedaría piedra sobre piedra. Se destruyó. Y lo que sucedió es que Israel
dice la palabra, finalmente como nación, en una tierra terminó, desapareció. Fueron llevados, o más bien dispersos. Fueron dispersos. Ahí se habla lo que fue el comienzo de la segunda diáspora. ¿Alguien ha oído la palabra diáspora? Viene de dispersión. Hubo varias. La diáspora de los días de Daniel, algunas donde hubo gente que fueron llevados cautivos a Babilonia, después pasaron a Grecia, Persia, y algunos pues ahí se quedaron a vivir, ya no quisieron regresar. Pero encontramos que en el año 70 Jerusalén fue destruida, fueron dispersos, Israel o los judíos huyeron por todos lados. Pero encontramos que en ese entonces, quiero leer textualmente, dice: después del año 70, el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era un grupo de escribanos, escritores. Se movió a Tiberías, luego a Jamnia. Jamnia es un poblado de Israel a 21 kilómetros al sur de Jope. Jope hoy es Tel Aviv, está en la costa del mar Mediterráneo. Entonces trasladan, como decir, su equipo de trabajo a ese lugar llamado Jamnia, donde en el año 96, estamos hablando casi al final del siglo I después de Cristo, dice, terminan de revisar el canon. O sea, hubo otra revisión. A pesar de que ya existía la Septuaginta, que se traducido del hebreo al griego, ahora estos escribanos, este Sanedrín, dice, revisa nuevamente los libros del Antiguo Testamento y certifican los libros apócrifos, cuáles habían sido escritos en los 3 o 4 siglos antes de Cristo, durante el periodo intertestamentario. Y finalmente todos los libros apócrifos fueron rechazados del canon judío de la Escritura, quedando solo la selección de los 39 libros del Antiguo Testamento reconocidos como los libros canónicos. Entonces, hoy, si le preguntara a alguien ¿cuándo se terminó y determinó la escritura de los 39 libros, o 27, aquí estoy, 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Cuándo? En el siglo I. ¿Por quiénes? Por un Sanedrín que ahí aparece, según la historia. Y fue entonces cuando el canon del Antiguo Testamento quedó concluido, cerrado. Son exactamente los 39 libros que contienen nuestras escrituras. Obviamente que la Biblia católica no tiene 39 libros, son más. Pero esto sucedió muchos años después, donde la Biblia católica decidieron integrar algunos libros apócrifos que les parecieron revelados por Dios y están en sus Biblias. En las nuestras no. En las Biblias, versiones protestantes, como comúnmente se les llaman, no aparecen esos libros apócrifos, solo los 39 libros de Génesis a Malaquías. Y así termina esta historia de la formación o conformación del canon del Antiguo Testamento. Para el próximo jueves vamos a hablar sobre cómo se formó el Nuevo Testamento, el canon, precisamente porque esa es otra historia que estaremos hablando. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, gracias porque hoy has, oh Dios, revelado a nuestra vida, nos has instruido, nos has enseñado, oh Dios, la verdad suprema, oh Dios, de cómo tu Santa Escritura en la Biblia que ahora tenemos en nuestras manos fue, oh Dios, conformada, se fue estableciendo, y como hombres santos usados por ti, oh Dios, escribieron
Y como hombres de Dios, reyes, hombres, oh Padre, fueron también usados para la hermosa selección, oh Dios, dando como resultado el canon del Antiguo Testamento. Oh Dios, gloriosos 39 libros revelados, inspirados, iluminados por ti, mi Dios, para nuestro provecho, para nuestra instrucción, para nuestro deleite y para nuestra bendición. Gracias en este momento. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por toda esta bendición, y en tu nombre declaro bendición para todo tu pueblo aquí presente y aún, oh Dios, en sus hogares. Llévanos en paz a nuestros hogares y que tu Espíritu Santo nos guarde y nos bendiga. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.